Bienvenido, Paul. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Como cada semana, nosotros tenemos la presencia de Paul Trujillo. Él es comunicador y artista plástico de la provincia de Imbabura y analista político. Y cada semana, cada jueves, nos acompaña aquí en la revista informativa Hola Mundo para conversar sobre temas de coyuntura nacional. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Amanda. Un saludo cordial, afectuoso a todos los televidentes y radioescuchas de Medio Mundo, de Radio Medio Mundo. Para mí es un inmenso placer estar aquí cada jueves haciendo un ejercicio de comunicación y de reflexión social respecto de las cosas que acontecen en el país y que nos deberían interesar muchísimo a nosotros como ciudadanos. Nosotros quisiéramos, pues, en esta mañana abordar el tema de que ha sido como un explosivo en todo el país. Ha explotado esta denuncia que hace Verónica Zarauz, esposa de Fernando Villavicencio, asesinado en el 2023 en agosto. Y ella decía que hay un pacto entre la fiscal Diana Salazar y que ella le ha manipulado para culpar de este homicidio al progresismo, especialmente al expresidente Rafael Correa. Mira, lo que pasa con la señora Verónica Zarauz es una cosa extremadamente grave. Es extremadamente grave. Sin embargo, no está teniendo de parte de los medios de comunicación tradicionales la cobertura y el interés que debería tener. Mm. Eso me parece que es otro escándalo, un escándalo sobre escándalo, porque lo que da cuenta es que de parte de la industria de la comunicación y de los medios corporativos y privados en el Ecuador y a nivel internacional, existe una complicidad de hecho con este tipo de estructuras criminales y con este tipo de datos y hechos que perjudican la democracia del país. O sea, es gravísimo. Y el periodismo. Bueno, el periodismo hace mucho tiempo que está en una plena deriva. Es Ujú. poquísimos los sectores que siguen manteniendo una línea, no hay imparcialidad, pero una línea al menos argumentada, una línea profesional de hacer la comunicación, porque lastimosamente las empresas de comunicación se han convertido en un instrumento de ataque y de cobertura o socapar las corrupciones de la gente que detenta el poder. Entonces, regresando a lo de la señora Verónica Zarauz, ella lo que está diciendo es que la fiscal del Estado, la persona llamada a perseguir el crimen y el delito, ha cometido un delito. Y un delito gravísimo, que es encubrir a los autores del asesinato de un candidato presidencial. O sea, si en un país pasan cosas graves dentro del marco jurídico, dentro de la institucionalidad, este hecho es uno de los más graves. El asesinato de un candidato presidencial es uno de los actos más graves que puede haber en un Estado o nación. ¿Por qué? Porque las elecciones y nuestra democracia occidental, justamente los pilares de la nación, del Estado, se sustentan en la participación soberana del pueblo por medio de un mecanismo de elección popular abierta, libre y informada, que es el voto. No. Y cuando estos instrumentos, cuando estos acontecimientos están empañados o están intervenidos malamente por una manipulación o, no sé, por un sesgo, definitivamente tambalea nuestra democracia, tambalea nuestra institucionalidad, ¿no? Y lo que la señora Verónica está denunciando es que ha existido complicidad de parte de la fiscal Y en el el, presidente. en el cometimiento del delito. Ujú. Dice al señor presidente lo topa de refilón esto, porque el hecho se dio en el 2023, ¿no? Y Daniel Noboa estaba apenas entrando a la palestra política, ¿no? Él era asambleísta en esa época. Pero, sin embargo, él tiene la obligación moral, política y la obligación legal de evacuar este tema tan grave como es el asesinato de un candidato presidencial, ¿no? Esclarecer. El agravante es que ellos colocaron en los medios de comunicación un relato y una historia que señalaba a determinado grupo
como el causante y el culpable de este asesinato, que era la bancada y la organización política de la Revolución Ciudadana en la persona de Rafael Correa. Y esto provocó que mucha gente desaprensiva, mal informada, engañada, manipulada o de mala fe, hiciera sendas marchas. Y yo recuerdo que hicieron marchas en Loja, marchas en Latacunga, marchas en Tulcán, señalando a Rafael Correa como el asesino del candidato presidencial Villavicencio. ¿Y en qué se sustentaban? En que ellos en vida, cuando estaba el candidato Fernando Villavicencio, era un opositor tenaz respecto del personaje político de Rafael Correa, ¿no? Y entonces ser un opositor ya, según ellos, es la suficiente prueba como para decir que el opositor político lo ha asesinado, cosa que no ha sido así. El Ecuador sí ha tenido episodios de violencia, lastimosamente, y el Ujú. caso del magnicidio del presidente Roldós se lo acusa, ¿no? De que ha estado involucrado un sector de la derecha ecuatoriana en complicidad con la agencia de inteligencia norteamericana. Ahora ya, después de algunos documentos y de algunos años, van saliendo a la luz que van diciendo que probablemente eso pasó. Pero de allí decir que nosotros hemos estado envueltos en una espiral de violencia donde se asesinan, no, el Ecuador siempre más bien se caracteriza por ser un país de estabilidad. Decían, o sea, en medio de Perú, con una guerra civil, y en medio de Colombia, con otra guerra civil, el Ecuador se mantenía en una relativa calma y en una relativa paz, a pesar de que éramos gobernados por un ejército de gobiernos Reclamaban neoliberales también. que nos llevaron a una crisis terrible que desembocó en el feriado bancario en el 2000, en el 99-2000. Aún así, el Ecuador no había experimentado estos niveles de violencia. El Ecuador había estado ausente de estos niveles de violencia, eh, y lo que ha venido pasando en estos 7 años es una cosa como para sorprenderse y para estudiarlo en los años que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevó a que tengamos estos niveles de violencia? ¿Qué llevó a que la sociedad ecuatoriana esté experimentando unos niveles de penetración del delito y de la delincuencia a todos los niveles? Lo que la señora está diciendo, o sea, lo más grave es que está acusando a la máxima autoridad De de justicia. perseguir al delito en el Ecuador, que es la Fiscalía General del Estado, en la persona de la señora Diana Salazar. Y luego una complicidad con el Ejecutivo, con el presidente, porque él no ha hecho absolutamente nada. En el primer momento del asesinato hicieron, insisto, todo un show y una puesta en escena de que eran los culpables el movimiento de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. Y hicieron un show de que van a capturar a los culpables con la ayuda de una de las instituciones más publicitadas de pronto, o más famosas respecto de la persecución del delito, que es el FBI, Ujú. ¿no? Viene el FBI y hacen un tremendo show, pero en la realidad lo más triste es que los testigos vivos que quedaron fueron asesinados En la cárcel. simultáneamente. O sea, es un cuento de terror lo que vivimos, ¿no? Y los medios de comunicación lo están tapando, lo están solapando, lo están ocultando deliberadamente y no le están dando el verdadero interés, la verdadera cobertura que debería tener. Y está pasando esto porque esta información se ha filtrado por las redes sociales, por el WhatsApp, por el TikTok, por el Facebook, más no ha pasado por los platós de televisión haciendo sendos debates de esta acusación gravísima. Es gravísimo. ¿En qué manos estamos si la fiscal es denunciada como cómplice de uno de los mayores crímenes? Claro, encubriendo, ¿no? Encubriendo. El delito Está encubriendo de los asesinos. Encubriendo para el proteger. asesinato de un candidato presidencial. Es gravísimo. Y la señora va más allá, y claro, con casi ya 2 años de reflexión, de seguir el caso, de haber sido, no sé, pues engañada, de haber sido manipulada. Y ella ha estado como pendiente, a ver, bueno, si dijeron que es el correísmo, porque ella salió en redes sociales A decir a aquí. decir que el Rafael Correa, que tenía la plena seguridad y que le habían dicho y que había indicios de que era el presidente Rafael Correa del que estaba atrás de este crimen, y que para eso tenían un testigo protegido, ¿no? Ya como a los otros los asesinaron,
ya era mucho descaro que maten a todos los testigos y quedaron con un personaje que lo presentaron como un testigo protegido y que él iba a ser el que iba a dar toda la información que permitiría por fin el esclarecimiento de este delito y la captura de los culpables. A 2 años prácticamente no tenemos ningún avance positivo y todas las pruebas o las aseveraciones que hicieron en ese tiempo los medios de comunicación, el sector del gobierno, la derecha ecuatoriana, los grupos interesados de la política, se han ido cayendo y se han ido desvaneciendo. Lo gravísimo es que esto salpica a todas las instituciones de control y de seguridad, porque la señora dice, es evidente que está vinculada la cúpula de la Policía Nacional. Ciertos elementos del Ejército Nacional y de los encargados de dar la seguridad están plenamente en complicidad, en conocimiento de los verdaderos autores. Dice, esto tiene que ver necesariamente con los cabecillas de las bandas delincuenciales El y con narcotráfico. elementos que están lavando dinero y lavando el dinero sucio del narco. Eso dijo ayer, o sea, es gravísimo. La señora apunta con el dedo a la fiscal Diana Salazar, al presidente Daniel Noboa, a los jefes de las instituciones de seguridad del país y Y a la banca. es la banca. Mira, o sea, es todo un esquema de corrupción y entonces al final termina aseverando que estamos a merced de un narcoestado, de un estado delincuencial. A mí me gustaría que el gobierno y las personas que siempre acusaron a Rafael Correa salgan a argumentar y a dar cuenta de estas declaraciones que hace la señora Verónica Zarauz. Si no tienen la valentía de pedir disculpas, al menos salgan a enfrentar el error y a perseguir a los verdaderos culpables, a los verdaderos causantes de este Este crimen. homicidio, claro. De este crimen. Porque todos queremos un baño de verdad y de justicia. El narcotráfico, la violencia y la corrupción se la va a ir venciendo, se la va a ir reduciendo, se la va a ir acorralando en tanto y en cuanto las instituciones y la ciudadanía vaya teniendo respuestas a estos grandes problemas. Pero si nosotros seguimos tapando, seguimos señalando, seguimos con excusas, nosotros cada vez vamos al abismo. Nosotros cada vez nos vamos enredando en una espiral de violencia y cada vez se va debilitando nuestra escueta democracia, ¿no? Y eso tiene como consecuencia el deterioro del país, el deterioro de su economía, el deterioro de su institucionalidad. Y eso también a su vez tiene como consecuencia terribles condiciones para la vida de sus ciudadanos, ¿no? Falta de derechos, falta de oportunidades, pobreza, miseria, violencia, dolor. Es que la gente tiene que darse cuenta de eso. Cuando tú no tienes un marco jurídico, cuando tú no tienes una institucionalidad, cuando tú no tienes reglas claras de organización y de este pacto social, lo que tienes es lo contrario. Tienes el caos, la degeneración, la violencia, la pobreza, la miseria y el dolor. O sea, es gravísimo, es gravísimo. Por eso es muy importante que la ciudadanía vaya tomando conciencia, vayamos haciendo un ejercicio de reflexión, de opinión y de movilización ciudadana. En todos los aspectos, movilización en las calles, movilización en la vida cotidiana, con el vecino, cuando estás haciendo un trámite a tus autoridades. Uno tiene que enfrentar con educación siempre, en el marco de la paz y en el marco de nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero señalar, perseguir el delito, perseguir la mediocridad, perseguir la corrupción. Y mucho más en estos tiempos, las redes sociales deben estar activadas, comentando, difundiendo, exigiendo transparencia a nuestras autoridades, pero ahorita ya no les podríamos exigir transparencia. Claro que es muy complejo decirles que No digan les la podemos. verdad porque ya se quedaron con una narrativa que es falsa, que es mentira como verdad. Ahorita lo que se necesita es que la ciudadanía mande sacando esos males elementos del poder y los reemplace por otra gente. Por gente probada, por gente que tenga un historial impecable, por gente que tenga una vocación de servicio, que tenga experiencia y que haya demostrado con sus actos en su vida haber servido al pueblo de buena manera. No, porque esta gente
Insisto, y yo ahí necesariamente tengo que vincular el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa. Son 7 años de excusas, son 7 años de mentira, son 7 años de utilizar el Estado, los medios públicos del Estado, pactar y pautar con los medios corporativos privados y colocar en la mente de la gente mentira, manipulación, engaño, odio, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que han mentido, o sea, no nos alcanzaría el tiempo. Estaríamos todo un día aquí señalando uno a uno los casos de manipulación. Mira cómo quisieron acusarnos a nosotros desde el primer momento cuando estaba Lenín Moreno, con bandas criminales de las FARC, con el Guacho. Si por ahí viene la cosa, estamos bajo ataque y desde ahí empezó el señuelo para distraer, para ocultar la mediocridad, para ocultar que ese gobierno que llegó ahí con la traición se puso a hacer negocios, tremendos negocios, para un pequeño sector del Ecuador, para el 1% del Ecuador. ¿Crees que este es como un plan desde la derecha con un guión establecido de tomarse las instituciones y Mira, de alguna manera hacer todo lo posible para que el Estado de Derecho se destruya, se desprestigie y no llegue un gobierno progresista o de izquierda? mira, yo soy bien honesto. Yo no tengo confianza, no es de mi agrado la señora Verónica Zarauz. Ujú. Yo no creo en su actitud patriota, si es que cabe el término, ¿no? Pero sí le creo en la condición de manipulada y engañada que estuvo. Porque ella pensó que de alguna manera su esposo y su familia iban a quedar colocados como los mártires, las víctimas y los héroes de este momento histórico, como víctimas de, del crimen, como víctimas de la delincuencia por luchar por la justicia y la verdad. Eso es lo que nos vendieron. Ujú. Lo quisieron colocar a Fernando Villavicencio como el héroe sin capa que venía a limpiar todo este esquema de corrupción y de violencia que se estaba instalando en el país y que por eso las mafias lo mataron. Y las mafias supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Pero la realidad, lo que está haciendo ella me parece que es salvándose, ¿no? Porque la verdad se está presentando de una manera que ya es imposible evitar que se presente, la verdad y la justicia, porque todo lo que ellos han venido planteando, mira, esquemas como el asesinato del periodista de Guayaquil, como es el periodista, se me fue el nombre de este periodista, que también no le dieron la verdadera cobertura. Ay, se me fue el nombre de este periodista. Bueno, es un periodista conocido que siempre salía en los medios de comunicación. Ujú. Y salieron también públicamente a decir que era asesinado porque estaba delatando las andanzas del correísmo, ¿no? Fernando Valdivieso, Ujú. ¿no? A años de ese asesinato sale la familia Ujú. a decir que las pesquisas y la investigación de la policía había llegado a la conclusión de que había sido un crimen pagado por el suegro prácticamente, por la Ujú. familia del mismo, por desavenencias económicas, no sé los detalles. ¿Quién le ha dado cobertura? Y cuando tú a veces ves en las redes sociales, las opositores, la gente seguidora de Noboa dice, mire el asesino, el crimen del señor Valdivieso. Ese es un gran problema. La gente tiene que reflexionar sobre esos hechos. O sea, cuando tú no tuviste la sensatez, la prudencia de reproducir mentiras, falacias o acusaciones de injurias, terminamos todos enredados en una espiral, insisto, espiral de violencia, de desinformación y de manipulación. Te doy un caso. El caso Gabela. También le endilgaron al señor Rafael Correa. El puente de Mataje salieron a decir por todos los medios de comunicación que era una vía para que haya flujo del narcotráfico. Y primero dijeron que no conducía a ninguna parte. El presidente Santos hizo una rueda de prensa y dijo que él estaba atrasado en el acuerdo que se había hecho de, de cooperación internacional Ujú. bilateral, Ujú. que era parte de un acuerdo formal que se lo había hecho con bombos y platillos.
y que era necesario hacer la conexión para seguir compartiendo como naciones hermanas. Pero sin embargo, mira, otra vez, los medios de comunicación, la maldad, porque lo que tiene que entender la gente es que estos señores saben que están mintiendo. Y eso es gravísimo. O sea, son enfermos. Pero tienen un interés detrás de toda la mentira, la infamia, la corrupción, de que protegen a un sector de poder, que no quieren construir un país que pueda garantizar los derechos para la gente, para la Exactamente. población. Es difícil de creer, por eso les digo, son enfermos, porque es difícil de creer que haya gente tan malvada que deliberadamente y frente a la opinión pública y frente a los micrófonos mienta. Mienta de la peor manera. Entonces salieron a decir eso y sin embargo el presidente Lenín Moreno fue a inaugurar ese puente. Mm, mm. Y en segundo momento el presidente Guillermo Lasso fue a inaugurar otra vez ese puente. Ya. Entonces, digo, la secuencia, el rosario de mentiras y el rosario de montajes que ha tenido la política de la derecha ecuatoriana es extenso. O sea, no nos alcanzaría el tiempo aquí para señalar. Y ha sido manipulación tras manipulación, mentira tras mentira, engaño tras engaño y sobre todo una dosis de odio. No, eso es gravísimo. A mí me gustaría que la gente se ponga la mano en el pecho y diga, a ver, al Rafael Correa lo hemos estado acusando injustamente. Porque ahorita me gustaría decir también, me gustaría escuchar al gobierno que diga, no, la señora fue comprada por el correísmo y Rafael Correa verdaderamente es el asesino. Ujú, No van a poder. Obviamente que eso no van a poder, eso ya les resulta imposible. ujú, O sea, les digo, la verdad les cayó encima y estos mentirosos ahora no saben qué hacer. Estos mentirosos ahora no saben qué hacer. Hacen malabares. Hacen malabares. Yo lo vi ahí al ministro del señor Daniel Noboa queriendo justificar lo injustificable. No. Haciendo malabares de trabalenguas, buscando algo de qué aferrarse. Y al final terminó atacándola a la señora. Después de que era una héroe valiente que denunciaba a los asesinos, ahora ella es una delincuente que en plena campaña insinúan que se ha dejado comprar por el correísmo y que ahora está simplemente enlodando la gestión del presidente y tratando de hacer que se pierda las elecciones. No es así de ninguna manera. De ninguna manera es así, porque lo que se está es ventilando y desbaratando una mentira y una manipulación. Sería interesante que este señor salga y diga lo contrario, que haga una rueda de prensa y diga, a ver, la señora está mintiendo y el Estado ha avanzado en estas cosas frente a esa investigación. ujú, Cada vez hay más indicios y lo más probable es que se termine de sentenciar otra vez a Rafael Correa por asesino. ujú. Entonces la gente quedaría como con sosiego, la gente quedaría como aplomada a decir, es verdad, este grupo es lo malos que lo han planteado, ¿no? Los malos de la película. Pero lo que vamos confirmando es que al correísmo se le ha colocado toda una leyenda negra, ¿no? Toda una persecución que ha impedido muchas veces que llegue a recuperar el poder, ha manipulado y ha sesgado a la opinión pública y han utilizado el crimen como instrumento político, porque eso es lo que hicieron. Mataron a un tipo, acusaron a ellos y claro, nosotros caímos en las encuestas y nos robaron a los ecuatorianos la posibilidad de que llegue un gobierno democrático. Eso es gravísimo. Eso es absolutamente grave lo que han venido haciendo. No le están dando la verdadera cobertura. Pero ya está posicionada la mentira, o sea, ya no importa si después se llega a saber la verdad, quizá ya está inoculado el odio, ya está inoculada esta mentira de supuestamente haberle endilgado un homicidio a una persona. Mira, esto es gravísimo porque cuando nosotros vemos la historia, cuando nosotros analizamos la historia, las grandes guerras, las grandes tragedias de la humanidad han venido acompañadas de grandes campañas de odio y de mentira. No, recordemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, un odio inoculado en la ciudadanía común y corriente, Mm, ¿no? O sea, señalar al migrante, señalar al diferente, señalar al pobre, ¿no? Señalar al de alguna ideología diferente como el culpable de todas las desgracias, sin ninguna prueba efectiva, lógica y reflexionada.
Eso es el comienzo. Y mira, yo no quiero ser dramático, ¿no? Pero muchos expertos dicen que estamos entrando ya de lleno a un clima de un fascismo, de un neofascismo que se está instaurando en toda Latinoamérica, ¿no? Estos gobiernos como el de Daniel Noboa tienen ese corte, no tienen ningún escrúpulo en salir a los medios, utilizar el dinero incluso de los ecuatorianos, utilizar los medios de comunicación, los instrumentos de comunicación que son para informar, para educar al pueblo, para inocular odio y desinformación, ¿no? O sea, no sé, es increíble que el gobierno no salga a hacer una rueda de prensa que conteste y dé respuesta a esta acusación. O sea, el señor Daniel Noboa siempre acostumbra a hacer eso. Evadir, huir y tapar. Con otra cosa. Me imagino que estarán pensando en este escenario de crisis sus asesores de campaña, alguna estrategia, alguna argucia para tapar este escándalo. Y con lo que han venido a tapar, no sé si te diste cuenta, es con la traída de este De Eric mercenario, de Prince. este señor Eric Prince, ¿Qué? para tapar justamente este escándalo. Mira, la gente tiene que estar muy atenta, sensible y tiene que estar despierta y estratégico este pueblo. Porque si nosotros mismos no empezamos a hacer valer nuestros derechos, esta gente se va a ir con todo por encima y los que nos van a traer es más miseria y dolor a todos los ecuatorianos. Entonces, para tapar este tremendo escándalo, ya venían calentando desde hace tiempo y poniéndolo como que calentando el escenario de la comunicación y de la opinión pública para traer y presentarnos como que fuera un superhéroe este tipo, que si la gente se pone a revisar, este tipo es un delincuente. Ujú, Este tipo es un delincuente, pero delincuente con todas sus letras. claro, un Porque asesino. este tipo es de esas personas que están fuera del marco jurídico. Marco de la ley. Ujú. Estas personas están fuera del marco jurídico de toda norma civilizatoria. Los estados modernos, digo, los estados que se construyeron a partir de la Revolución Francesa, los estados occidentales, que tienen la herencia del pensamiento griego, la herencia del pensamiento romano, del derecho romano, de la ley de Occidente, la ley que permitió que no exista todavía el canibalismo y todas esas barbaridades, se sustenta justamente en la estructura de instituciones que manejen la justicia y el derecho. Y así se construyen las constituciones, las leyes y las normas. Para que la gente vaya ubicando, esta gente está fuera de ese marco civilizatorio. Está fuera de eso porque no tienen ni Dios ni ley. Son asesinos a sueldo que funcionan y operan en función de quién les pague más. Por eso, muy acertadamente, algunos críticos, algunos líderes de opinión del país decían, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si es que pasara que la mafia tiene más recursos y les ofrece más dinero? O sea, ¿van a terminar haciendo la guerra contra la gente decente en el país? Los mercenarios, la gente tiene que entender, los mercenarios son hombres sin honor y sin principios. Ojo, y cuando tú dices, estos hombres no tienen ni Dios ni ley, y no tienen honor ni principios, se abre todas las puertas del infierno. Claro, Estos tipos pueden hacer hacer cualquier todo. barbaridad, son sanguinarios. Y lo peor es que están protegidos por el presidente Daniel Noboa, que es el presidente de una república que tiene normas, constituciones, convenios y toda la normativa internacional y nacional. Es que esto es gravísimo porque rompe todo. Y la gente, como es desaprensiva, inoculada a odio, desinformada, manipulada, aplaude. Es una locura. O sea, lo que estamos viviendo es una locura. El Estado está totalmente debilitado. Y yo sí coincido con la señora Verónica Arauz en que la verdad es que estamos gobernados por un narcoestado. Y están cada vez más identificados con los grupos de poder, del poder financiero. Yo digo con toda la responsabilidad, me hago cargo de lo que digo, es bien difícil que se pueda lavar fuera del sistema financiero. Mm, El sistema financiero, de alguna manera, alguien está ahí, al menos encubriendo. Porque la UAFE tiene todos los instrumentos tecnológicos y legales para ir y abrir cualquier cuenta y decir, claro, este dinero está mal habido. sí. No, pero no Pues, están dando ese paso en ninguna perspectiva. Así es que mira, es escandaloso, no le están dando la verdadera importancia, no le están dando la verdadera dimensión del hecho que hace esta denuncia esta señora. No es de mi agrado, no es que yo pudiera pensar en que ella ha sido una patriota y que lo hace por bien. Lo que hace es denunciar una estafa.
Y es claro que está preocupada también porque no ha habido nada de investigación, no ha habido avances sobre la investigación de quiénes son los culpables del asesinato de su esposo, que es lo Mira, y lógico. ahorita lo que veo es que la fiscal Diana Salazar mal paga el diablo a sus devotos. Eso dice el dicho popular. Si tú te pusiste a andar haciendo el trabajo sucio de un delincuente mayor, de un pez gordo, después no te quejes pues de lo que te va a pasar. Estás caminando, estás andando en mala junta, estás andando en Malos pasos. malos pasos, como dice la sabiduría popular. Y después no vas a, y cuando ya te estás dando cuenta de por dónde estás yendo, quieres revertir eso. Porque te diste cuenta a tiempo de que te están metiendo en un pozo sin salida. Sí. Y la señora lo que está haciendo es salvándose. No, no puedo pensar cómo estará la señora fiscal Diana Salazar, porque ella sí sabe claramente a qué se metió. No sé qué le ofrecerían, no sé cómo está, pero cada vez ya esto es Que es insostenible. insostenible. Esto es insostenible. Y Ok. con este show, ya para ir cerrando con este show que nos quieren poner como este tipo, este señor impresentable, este señor Eric Eric Prince, Prince. que nos viene a colocar a hacer ahí. Y le sale otra vez el tiro por la culata. Coge a una gente que después, De, cuando ya las evidencias se tratan de mostrar, porque aquí no es decir yo apunto al que me dé la gana. Incluso hasta para hacer un montaje tienes que hacer, para mentir y comer pescado hay que hacerlo con mucho cuidado. Y ellos es lo que están haciendo ahorita, lo que están intentando. Entonces, a los 2 días ya resulta que han cogido gente sí, inocente, que sí, eran falsos positivos, sí. y se les derrumba este castillo de Los naipes. dejan No están libres. logrando tapar, no están logrando manipular a la gente cada vez se da más cuenta de quiénes son los que están obrando mal y quiénes son los que están obrando bien y recio, que es la revolución ciudadana. Yo abiertamente siempre tengo que decir, más allá de las filiaciones, más allá de la militancia, lo que nos interesa es recuperar un Estado de Derecho, un Estado eficiente, con instituciones eficientes, depuradas de corrupción desde la cabeza hasta la raíz, que permita otra vez al ciudadano tener las posibilidades de vivir en paz, en justicia, en esperanza y en desarrollo. Si nosotros nos damos ese paso, es imposible. Yo no quiero imaginar 4 años más con Daniel Noboa. Este 13 de abril es imprescindible que la gente le dé una dosis de democracia a los corruptos y a los traidores, votando con firmeza por la lista 5. Es la única forma de salir de esta espiral de violencia, de manipulación, de inoculación de odio y de desesperanza en el pueblo De ecuatoriano, violencia. de violencia y excusa tras excusa. No saben gobernar, no saben gobernar definitivamente. Lo único que les interesa son sus negocios privados y el Ecuador no está para favorecer negocios privados, corrupciones privadas, manipulaciones privadas. Nosotros queremos un Estado de derecho que garantice el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos. Muchísimas gracias, Paul. Qué gusto haberle tenido aquí en esta mañana. Gracias a ti. Un saludo a todos.